Cuando hablamos de arqueólogos, a menudo nos referimos a personas con palas que desentierran antigüedades. Sin embargo, varios descubrimientos no solo están bajo tierra, sino también bajo el agua. Y a veces estos descubrimientos los hace la gente común completamente por accidente. En este video te contaré los hallazgos más sorprendentes que los arqueólogos y la gente común ha descubierto bajo el agua. Por cierto, si aún no estás suscrito a Mogol TV, asegúrate de dar clic en el botón rojo de suscribirte y no olvides activar la campanita para que no te pierdas los nuevos videos. Número 1. El hallazgo más valioso en el fondo del mar se realizó recientemente en el 2015. Un galeón español de principios del siglo XVIII fue descubierto frente a las costas de Colombia. Un galeón era un gran buque de guerra en ese momento, pero no es el barco lo que lo convierte en el hallazgo más caro de la historia, sino su cargamento. El caso es que antes de naufragar, el barco llevaba un valioso cargamento con mucho oro, plata y piedras preciosas. Hasta la fecha, el valor de la carga se estima en 17.000 millones. Dale like si te gustaría encontrar ese tesoro. Resultó que en 1708, un galeón llamado San José transportaba no solo un valioso cargamento, sino también 60 cañones y 600 tripulantes. Eventualmente hubo una colisión militar con otros barcos frente a las costas de Colombia. Durante la batalla, la pólvora de las bodegas explotó y el barco se hundió. De varios cientos de miembros de la tripulación, solo 11 fueron rescatados, y como resultado en el 2015, el ejército colombiano descubrió el naufragio. Sin embargo, todavía se encuentra en el fondo del mar. Mientras descubren cómo sacar los restos del naufragio, los políticos están discutiendo sobre qué país tiene los derechos del tesoro. Colombia afirma que el tesoro le pertenece porque los militares colombianos encontraron el barco, mientras que España dice que dado que era su barco en el siglo XVIII, les pertenece varios cientos de años después. Número 2. La ciudad perdida del señor Krishna. Justo frente a la costa de la India, en el fondo del océano, se encuentra la ciudad perdida del señor Krishna, llamada Dwarka. Es una de las ciudades antiguas más investigadas y documentadas que ha sido tragada por el elemento agua. Los arqueólogos creen que esta ciudad tiene 9.000 años. Antes de ser tragada por el océano, había sido la ciudad portuaria más grande del país. Hoy en día, en el fondo, aún se conservan varios edificios antiguos e incluso calles por donde la gente caminaba hace miles de años. Número 3. Misteriosa botella de líquido. En 2015, un buzo aficionado estaba buceando en el Océano Atlántico frente a las costas de Canadá. Allí encontró una botella vieja con un líquido turbio dentro. No parecía ser nada sorprendente, solo agua sucia en la botella. Sin embargo, estaba herméticamente cerrada, lo que significa que nada podía entrar desde el exterior. La botella parecía bastante vieja. El buzo logró leer la inscripción en el corcho. Había una firma en inglés que decía Kidd Brewery. Resultó que tal empresa realmente existió en el área de Canadá en el siglo XIX. La botella finalmente se entregó a los científicos para analizarla. Resultó que en el interior había cerveza elaborada del siglo XIX. Además, después de un análisis cuidadoso, determinó que los contenidos no eran peligrosos para la salud humana. Los investigadores se aventuraron en probar el producto. Apreciaron que la bebida todavía era similar a la cerveza, pero además de las notas afrutadas, había un sabor distintivo a huevo podrido. En realidad, la botella pasó un siglo en el fondo del océano. Número 4. Ain Atlin. Frente a la costa de Israel en el mar Mediterráneo, se descubrió un antiguo asentamiento que data del Neolítico alrededor de 8.000 años antes de Cristo. Lo que sucedió en ese asentamiento sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Aparentemente, la vida de la gente de Atlin al-Yam se vieron truncados en un instante. En la década de 1980, los científicos descubrieron accidentalmente restos de casas, pozos y varias docenas de esqueletos humanos en el fondo del mar. Este lugar es considerado uno de los asentamientos prehistóricos mejor conservados. Según los hallazgos, los lugareños se dedicaban a la ganadería y la pesca. La principal atracción de Atlin al-Yam era una enorme estructura de piedra que pesaba 7 toneladas. Casi 30 años después, los arqueólogos continúan explorando el misterioso lugar, pero en la actualidad se lleva a cabo con el uso de modernos sumergibles. Los científicos creen que el asentamiento se inundó después de la edad de hielo, pero lo más probable es que para ese entonces la vida de Atlin al-Yam ya hubiera llegado a su fin. Número 5. Anticitera. En el siglo I a.C.,
un antiguo barco romano se hundió frente a las costas de la isla griega de Anticitera. Hace poco más de 100 años, un buzo descubrió el naufragio por pura casualidad, y finalmente se convirtió en uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la arqueología subacuática. Los científicos llegaron y descubrieron estatuas de bronce y mármol en el fondo, así como un misterioso mecanismo de Anticitera. De hecho, era una computadora antigua. Consistía en varias docenas de engranajes de bronce y se utilizaba para calcular el movimiento de los cuerpos celestes y predecir fenómenos astronómicos. Número 6. Naufragio de Ulúmburu. Este naufragio fue descubierto accidentalmente por buzos en el fondo del mar, cerca de Antalya, Turquía, en 1982. En ese momento, el descubrimiento realmente conmocionó a los científicos y les tomó más de 10 años sacar con cuidado todos los restos del barco a la superficie. Solo después de eso, los científicos pudieron realizar un análisis completo a la nave. Después se enteraron de que se trataba de un barco fenicio, que supuestamente se había hundido allá por el 1400 a.C. Pero lo más importante, todo el interior ha sido bien conservado, desde los muebles hasta las diferentes cargas que llevaba el barco, joyas antiguas de oro, barras de cobre, armas y mucho más. Gracias a esto, los científicos han podido juzgar el verdadero alcance comercial internacional en el año 1400 a.C. Todo esto gracias a algunos buzos al azar que simplemente decidieron ir a nadar. Por cierto, escríbeme en los comentarios qué harías si encontraras oro en el fondo del mar. ¿Lo guardarías o se lo darías a los científicos? Número 7. Dedo de hielo de la muerte. A veces, al explorar el fondo de los mares y océanos, es posible descubrir no solo naufragios y objetos misteriosos, sino también fenómenos naturales inexplicables. Uno de ellos es el dedo de hielo de la muerte. El nombre científico de este fenómeno es Brnickel. Se forma bajo el hielo del océano. Parece como si una aguja de hielo comenzara a crecer debajo del hielo en la superficie y llegara al fondo, congelando a todos los organismos que en este punto se arrastran por el fondo del océano sin sospechar nada. Se ve realmente épico. Los científicos conocen este fenómeno desde hace unos 50 años, pero solo recientemente, gracias a la tecnología moderna, pudieron filmarlo. Como dice el dicho, hasta ver, no creer. Número 8. Heraclio. A principios de la década de 1930, un piloto que volaba cerca de la desembocadura del río Nilo notó desde el aire que había algo parecido a una ruina en el agua. Fueron necesarios 70 años para investigar a fondo ese lugar, y resultó ser la antigua ciudad de Heraclio. Los científicos descubrieron que varios cientos de años antes de Cristo era una ciudad portuaria del antiguo Egipto desarrollada. Y sin embargo, la ciudad cayó en declive debido a la competencia con otras ciudades. Alrededor del siglo VIII, el terremoto y el tsunami resultante hicieron que la ciudad desapareciera bajo el agua. Los arqueólogos tenían muchos descubrimientos que hacer. Por ejemplo, encontrar 64 barcos en el puerto sumergidos. Este es el mayor cementerio de barcos antiguos en la historia de la arqueología. Número 9. Medicinas romanas antiguas. No muy a menudo los arqueólogos logran encontrar naufragios antiguos. Sin embargo, a veces el hallazgo principal no es el barco en sí, sino las cosas que hay dentro. Esto es lo que sucedió a un antiguo barco romano encontrado en el fondo del mar frente a la costa italiana a finales de la década de los 80. Los científicos no podían creerlo cuando se dieron cuenta de lo que encontraron en esa nave. No eran joyas ni restos de utensilios antiguos. Lo que encontraron fueron medicinas romanas antiguas bien conservadas. Sí, en aquella época también había que tratar a la gente, aunque la medicina no estaba tan avanzada como ahora. Después de los estudios, los científicos concluyeron que el medicamento encontrado era un tratamiento para los ojos. Número 10. A pesar de todos los sorprendentes hallazgos, el principal misterio del océano mundial sigue siendo la fosa de las Marinas. Se considera que es el lugar más profundo del océano. Imagínate, tiene 11 kilómetros de profundidad. Se encuentra en el Océano Pacífico cerca de Filipinas. Para entender cuán profundo es este lugar, solo imagínate que la montaña más alta del planeta, Everest, se coloca en el fondo del océano. Ni siquiera alcanzará los 2 kilómetros hasta la superficie del agua. ¡Qué increíbles criaturas viven en la profundidad! Aquellos que creen en la existencia del antiguo monstruo megalodón están seguros de que sí existe. Probablemente se esconde en algún lugar en la profundidad de la fosa de las Marinas. Aunque la mayoría de los científicos no estarían de acuerdo con tal hipótesis,
La increíble profundidad de este lugar sigue generando muchos misterios y enigmas, cuyas respuestas aún no se han encontrado, y cada año se descubren más y más detalles de ese lugar. No olvides darle me gusta a este video si lo encontraste interesante, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que no te pierdas nuestros nuevos videos, y por supuesto, no olvides dejar tu comentario.